¿Cómo les va, señores? Muy buenas tardes con todos. El día de hoy en la clase de hidráulica y neumática vamos a revisar un poco de los conceptos de lo que es la presión. Nosotros en las anteriores diapositivas ya revisamos un poco lo que es presión atmosférica, presión absoluta, presión relativa. Entonces vamos a profundizar un poquito. Bueno, esta es la última semana que tenemos de clases. De aquí nos vemos el 4. Esta última semana que terminamos el 18, de ahí nos vemos el 4 de enero. Buenas noches, profe. ¿Cómo le va? Buenas noches. Bueno, vámonos a hidráulica y neumática. Listo. Listo, me informan si pueden observar las diapositivas. Sí, profe, ahí se puede ver. Sí, sí se puede. Entonces iniciamos. Hoy día vamos a revisar lo que les dije, es la presión. Contenido, que es presión, unidades de medida de la presión, instrumentos que utilizamos para medir la presión, tipos de presión, ya hemos revisado que es presión absoluta, atmosférica, absoluta, relativa y presión manométrica. Entonces te vamos a revisar un poquito de todo eso. Entonces, ¿qué es la presión? En física, expresa la fuerza ejercida por un cuerpo sobre la unidad de superficie. Su unidad en el sistema internacional pues es el pascal y se representa con la letra P mayúscula. Entonces nos dice que la fórmula de expresión es igual a fuerza sobre área o sobre una superficie. Entonces, ¿cómo interpretamos nosotros esto? Que la presión es una fuerza que se ejerce sobre una área determinada o una superficie. Entonces, las unidades de presión las unidades de medida de la presión es el pascal. Siempre vamos a trabajar con pascales. Entonces tenemos aquí los múltiplos del en el sistema internacional del pascal. Tenemos 10 a la menos 1 pascales, que es decipascales, 10 a la menos 2 centipascales, 10 a la menos 3 milipascales. Y si vamos de subida, pues tenemos decapascales, hectapascales, kilopascales, lo que nosotros más trabajamos con kilopascales y con gigapascales, o también con mega cuando es elevado a la sexta, elevado a la sexta, cuando trabajamos con, ¿cómo se llama este? Se me fue este nombre, con potencias. Los usos más comunes. El kilopascal es la unidad de presión que equivale a 1000 pascales. El hectopascal, pues, se representa con la letra H y la de pascales es una unidad de presión que equivale a 100 pascales. El megapascal es pues 10 a la 6 y así sucesivamente. Como tenemos acá abajo, tenemos una representación. Un megapascal equivale a 1 millón de pascales. Un megapascal es igual a 1 newton sobre milímetro cuadrado y un megapascal también equivale a 10.196 kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Entonces son las transformaciones las más utilizadas, digamos, las equivalencias. El instrumento que nosotros ocupamos para esta medición pues es el barómetro. Este prácticamente está midiendo la presión atmosférica.
También tenemos el vacuómetro. Entonces veamos qué nos dice aquí. El manómetro es un instrumento para medir la presión de los fluidos basados en la igualdad de presión en diversos puntos de un plano horizontal de un líquido en equilibrio. Manómetro de columna líquida. O en la deformación de un metal por efecto de la presión. Manómetro de deformación. El manómetro de émbolo, que se usa para medir grandes presiones, y el vacúómetro para las presiones muy bajas. El manómetro es uno de los más ocupados. Es decir, si ha incursionado un poco pues en lo que son los talleres automotrices, pues han de tener el conocimiento de que para medir la presión necesitamos un manómetro. El vacuómetro. El vacuómetro también nos ayuda para medir las presiones en cambio que son muy bajas. O también nos ayuda para medir si es que existen fugas en el vacío. El vacúómetro también se lo utiliza, como le digo, para nosotros diagnosticar un motor. ¿Cómo lo hacemos? Ponemos el vacúómetro en la admisión. Damos arranque al vehículo y en el arranque pues nos da una medida. Y dependiendo de esa medida, nosotros vamos a una tabla que está en una norma internacional y podemos pues ver cómo está el estado de nuestro motor internamente. En el instituto prácticamente ya hicimos una tesis acerca de este con un motor que existe en el instituto. No es muy utilizado, pero sí se recomienda la utilización. Tenemos un ejemplo que es el tubo de Pitoff. Entonces, ¿qué nos indica según la fórmula? Dice presión 1 es igual a presión 2 más un medio de la presión por el volumen al cuadrado. Entonces, aquí, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos haciendo entrar un aire, una corriente de aire. Entonces, tenemos la toma dinámica, que es la entrada del tubo de Pitoff. Entonces, este pasa por este conducto. Vemos aquí un cambio del diámetro. Tenemos la toma estática de la presión 2 en el exterior de un avión. Entonces tenemos este famoso tubo de Pitoff. Como aquí, ¿qué nos dice? El tubo de Pitoff es utilizado para calcular la presión total. También se llama presión de estancamiento, presión remanente o presión remanso. La suma de estas presiones estáticas y la presión dinámica, pues nos está dando ahí prácticamente cómo nosotros tenemos determinada en esta fórmula. ¿Para qué nos sirve esto? Para nosotros ver cuál es la presión que se encuentra en un avión, en este caso. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos una presión 2, que sería la presión que se encuentra en el avión. Y la presión, la presión 2. Y la presión 1, que sería la toma de aire. Entonces, cuando va surcando los aires, ingresa aquí esta velocidad de esta presión. Y con la presión que se encuentra en el avión, pues se hace prácticamente tendría que hacerse una equivalencia. Por eso nos pone que la presión 1 es igual a la presión 2 más un medio de la densidad, es aquí la densidad por la velocidad al cuadrado, que sería la velocidad 2, la de entrada. El manómetro es un aparato que sirve para medir la presión de fluidos contenidos en un recipiente cerrado. Por eso es uno de los más utilizados para medir la presión de los vehículos. Supongamos tenemos un vehículo del 2010 y medimos nosotros con el manómetro. Más o menos, ¿cuánto debería darnos esta presión? Quiñones Bone. Dígame, profe. Dígame. Más o menos, ¿cuánto nosotros debemos medir esta presión en el motor para decir que el motor está en óptimas condiciones? De un motor 2010 con un manómetro. ¿Qué pasó, Bone Quiñones? Sigue pensando. Sí, profe, sigo pensando. Un momento, ingeniero. Carranza, le escuchamos. 90, ingeniero, mínimo.
90, está muy bajo. 90 ya está dañado, Ya tiene está que de ser reparar. mínimo unos 150. 160, 180. 150, 160 sería para motores nuevos del 2019. Con 120 estamos más que satisfechos para este tipo de motor porque ya tiene algún recorrido. Pero También si nos- depende del estado del motor, pues, también. Por eso, pero si ya tenemos menos de 90, 80, nos quiere decir que ese motor ya está por reparar. Entonces esta es una de las formas que hoy en día y desde hace mucho tiempo atrás, pues los compradores de vehículos pues miden la compresión para ver el estado del motor y según esto comprar o no un vehículo. Aunque muchas veces la viveza criolla les lleva a poner un poco de aceite de pipa pues justo en los orificios de las bujías, que es donde se toma la presión. ¿Para qué? Para que bote un valor más alto. Sigamos. Entonces el manómetro es un aparato que sirve para medir presiones de fluido contenidos en un recipiente cerrado. Esencialmente se distinguen dos tipos de manómetros, según se empleen para medir la presión de líquidos o de gases. En nuestro caso, ¿qué medimos? Señorita Castillo, ¿líquidos o gases? Líquido. ¿Segura? Estamos hablando netamente del motor. El motor prácticamente está ingresando la mezcla aire Presión de gas. combustible presurizada. Entonces estamos nosotros midiendo un gas. No se olvide. Tenemos diferentes tipos de manómetros. Manómetros de dos ramas abiertas. Consiste en un tubo de vidrio doblado en U que contiene un líquido apropiado. Puede ser mercurio, agua, aceite, entre otros. Una de las ramas del tubo está abierta a la atmósfera y la otra está conectada en el depósito que contiene el fluido, cuya presión se desea medir. El fluido del recipiente penetra en la parte del tubo en la forma de U. Haciendo contacto con la columna líquida, los líquidos alcanzan una configuración de equilibrio de la que resulta fácil deducir la presión manométrica en el depósito. Entonces aquí, ¿qué pasa en este? Entonces, tenemos en un lado, tenemos primero la U, donde, ¿qué pasa aquí en la U? Que va a entrar prácticamente, va a entrar el aire. Y en el otro extremo tenemos nosotros bien un líquido, puede ser mercurio, agua, entre otros, el más utilizado que es el mercurio. Al ingresar el aire y al dejar pasar nosotros el mercurio, pues estos tienen que llegar a un punto de equilibrio. Según ese punto de equilibrio, este tiene una señalética. Entonces, según el punto de equilibrio que se alcance, nos está indicando en esa señalética la presión a la que se encuentra. Tenemos también el manómetro truncado. Sirve para medir pequeñas presiones gaseosas desde varios torrs hasta un torr. No es más que un barómetro de sifón con dos ramas cortadas. Como ven, este también nos sirve para medir presiones muy bajas, pues estamos hablando de torr. Tenemos también el manómetro de Bourdon. El Bourdon es un mecánico interno de manómetros. Consiste en un tubito hueco, curvado, que introduce en una presión, tiene a enderezarse en un desplazamiento lineal, proporcional a la presión a la que está ingresando. A este se acopló un dispositivo para transmitir el desplazamiento a una aguja que indica la presión sobre la escala impresa. Como ven, este es un tubito en el cual, según la presión, pues este tiene un grado de deformación pues muy baja. Según lo que está ingresando el aire, pues este tiende a doblarse. Y esta doblez que este alcanza, pues tiene un marcador, y este marcador, según el doblez, nos va indicando nos va indicando qué presión está ingresando el aire. No es muy conocido esto. Tenemos la presión atmosférica. La presión atmosférica ya hemos hablado que es la presión que el aire ejerce
la fuerza del aire, la presión del aire que ejerce sobre la atmósfera en cualquiera de sus puntos. El valor promedio de dicha presión terrestre es de 1013.15 hectopascales o 0 milibares sobre el nivel del mar y se mide con un instrumento denominado barómetro. Nosotros no vamos a trabajar con hectopascales, sino con atmósferas. De ahí para transformaciones, pues ya próximas clases vamos a estar revisando un poco de equivalencias. Nosotros cuando estamos sobre el nivel del mar tenemos una atmósfera. Si subimos un poco, veamos hasta Ibarra o hasta Quito, bueno en Quito es 0.82, en Ibarra es 0.78. Si nos vamos arriba al Chimborazo, estamos hablando de 0.62. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más alto estemos, la presión atmosférica va a ser menor. Por ende, también va a ser un poco más difícil respirar. Por eso es que nos suben al Everest. Hay muchas personas que suben sin oxígeno, pero ya hacen un esfuerzo sobrehumano. Tenemos la presión absoluta. La presión absoluta pues equivale a la suma de la presión manométrica y la atmosférica. La presión absoluta es por tanto la superficie de la atmósfera en caso de que sea menor. Se habla de este tipo de presión, de depresión, perdón. Este tipo de cómo estamos nosotros midiendo en relación al vacío total o al cero absoluto. En las anteriores diapositivas nosotros estábamos observando que la presión absoluta es la presión del aire más la presión que en este caso ejerce el agua. Estamos hablando hacíamos referencia a nosotros a un buzo, que entre el más sigue bajando va a haber una presión. No se me fue el nombre, no recuerdo cómo se llama esta presión. Es la que ejerce sobre este buzo, o es el peso del agua que está ejerciendo sobre un cuerpo. Entonces la suma de estas dos presiones nos da la presión absoluta. Otra presión tenemos la presión relativa. Esta mide la relación de la presión absoluta, su valor 0 corresponde al valor de la presión absoluta. Esta mide entonces la diferencia que existe entre la presión absoluta y la presión atmosférica en un determinado lugar. Y tenemos también por último nosotros la presión manométrica. Se llama presión manométrica la diferencia que existe entre la presión absoluta o real y la presión atmosférica. Entonces se aplica tanto solo en aquellos casos en los que la presión es superior a la presión atmosférica. Pues cuando esta cantidad es negativa se llama presión de vacío. Entonces vamos a ver los usos de la medición de la presión en la vida cotidiana. Primero tenemos, en los aviones se usa el altímetro, que es un tipo de barómetro. Entonces en todo lo que es la aviación sí es muy importante porque nosotros tenemos que medir constantemente en las diferentes alturas a qué presión se encuentra. Entonces tenemos un altímetro. Uno de los más utilizados es el esfigmomanómetro, que se utiliza para medir la presión arterial. Todas las enfermeras, las auxiliares de enfermería o los enfermeros cargan este aparatito. Cuando va a algún chequeo, lo primero que le toman es la presión arterial. Entonces este es el esfigmomanómetro. Tenemos el barógrafo, tipo de barómetro para medir la presión atmosférica. Hoy en día ya están muy evolucionados, ya no es solamente esta cajita. Nosotros en la parte automotriz pues utilizamos tanto el manómetro como el vacuómetro. ¿Cuál es más preciso?
Valencia. García, ¿cuál es más preciso? No lo escuchamos, Valencia. Fabricio Bone, ¿cuál es más preciso? El manómetro, profesor. ¿Seguro? Porque Bueno, según las prácticas que hemos hecho, pues uno de los más utilizados es el manómetro. Claro, sí tiene gran fiabilidad, pero según lo que se ha estudiado y la tesis que hicimos, pues también es recomendable utilizar un vacuómetro. Claro, no es muy difundido el uso de este, pero no es la gran cosa. Lo que sí, el vacuómetro es mucho más exacto debido a que esto nos informa, y como ya hay una normativa, según la presión que hay, las escalas, nos está indicando prácticamente cuáles son los daños internos que tienen, tanto en válvulas, si no tiene bien sellado las válvulas, si tiene el escape, pongamos una fuga hacia el escape, si tiene fugas o si necesita cambiar ¿cómo se llama el empaque, si los asientos se encuentran en buen estado. Entonces, profe, una pregunta. ¿Y diga. el vacúmetro cuánto tiene que medir para saber que está dañado algún artefacto del carro, algún implemento del carro? No sabría decirle, para eso existen tablas. Déjeme le busco. ¿Mande? Existen unas tablas. Se le manda una presión. Nosotros lo que hacemos es conectar el vacuómetro. En este caso Ya. sí es un poquito más complicado, ya que nosotros tenemos que trabarle para que ponerle en punto muerto superior, supongamos el cilindro 1. Lo trabamos. Mandamos una presión. Nos indica, podemos mandar 70 PSI, podemos mandar 120, y existe una tabla. Y según la variación que exista, pues nosotros ya vemos en esa tabla y nos indica cuáles son los posibles daños. Puede haber pequeñas rayaduras en el cilindro, puede estar malas válvulas, los asientos de válvulas, entre otras partes internas. Entonces es un poco más preciso. Claro que tenemos nosotros ir a la normativa y ver con qué presión vamos a trabajar y cuál es la diferencia que debe existir. Entonces sí es interesante la utilización de este vacuómetro. Gracias, profesor. ¿Alguna duda, señores, sobre las presiones que hemos hablado este día? Chalar, Escobar. ¿Qué pasa, profe? ¿Alguna duda sobre lo que hemos que se ha revisado esta clase? Profe, y en sí el vacúmetro es mejor. No podríamos decir que es mejor. Los dos se complementan. Como ya les dice, dije, cada quien tiene lo suyo. claro, los dos se complementan. Porque si nos vamos solo por la parte del manómetro, como les digo, como existe la viveza criollo, pudieron poner un poco de aceite de pipa o aceite pesado y nos da una medición pues más elevada. Entonces con el vacuómetro corroboramos lo que nos dice el manómetro. ¿Para qué? Para luego no tener inconvenientes, porque si casos se han visto de que van y compran un motor, veamos, del 2005, 2006, van y le hacen la medida de compresión y bota 150, 160. Entonces para las personas que a veces no tienen conocimiento en esto, pues no, pues está botando una buena presión. Pero un carro del 2005, 2006, ¿ustedes creen que a esta altura va a estar botando una buena presión? Sí la podría botar siempre y cuando esté recién reparado. Ingeniero, ya una vez reparado llega a 170, 180, ¿no? 120 como máximo. En los nuevos. Ya reparado. ¿Por qué? Porque en los nuevos estamos trabajando ya con motores de altas revoluciones. En eso sí podemos hallar 160, 170. Pues por decir un carro del 2008 que el motor esté en buen estado, 120. ¿cuál sería la
La medida. 120. Del 2008. Profe, Hasta esta actualidad. Diga. y en los motores que tienen más cilindrada, hablando de los V6 y V8, Por cada cilindro bota lo mismo. pero cuando se los repara, hay veces quedan con más, pues. Claro. Hay veces quedan más de 150. Por eso le digo, siempre O y sea, cuando... dependiendo del armado también y lo que se le haga. Claro, dependiendo también si las piezas son originales, si son Claro. chinas. Por eso le digo, siempre, si va a botar valores altos, siempre y cuando le diga que el motor está recién reparado. Pero Mire esa belleza ahí que estoy desarmando ahí. Un V6. No, V8, Chevrolet. V8. Ah, Sí. motores bien potentes, pero hoy en día ya como ven, ya se ha utilizado, Es muy utiliza- pesado. es muy pesado. Pero hoy en día ya se Claro. utiliza ya al menos diferentes Menos nuevas potencia. tecnologías. ¿Para qué? Para Claro. tratar de economizar un poco el combustible, porque son bien dragones. Claro, eso sí, esa es la realidad de estos motores. Ya. Entregan lo que tienen que entregar, pero así mismo la gasolina se la llevan rapidito. Sí, son bien. Y asimismo, pues, entre más consumen, más contaminan. Tus vehículos, lo Claro. malo es que tienen una alta cilindrada y para la venta, pues, son un poco baratos, pero para la matriculación, sí, le sacan un ojo de la cara. Estamos hablando de unos 600, 800, dependiendo la cilindrada. Y también los impuestos verdes que ya desaparecieron, que era otra desventaja. ¿Alguna otra duda, señores? Bueno, señores, si no hay más dudas, pues damos por terminada la clase de hidráulica y neumática. Bueno, listo, gracias, profe. No sé si esperamos, nos conectamos en día a las 7 o continuamos con tren de rodaje. Ustedes me indican. La una, A las 7.